Luego tenemos la anorexia, donde acá hay una restricción de alimentos y está comprometido el peso, que es un índice de masa corporal bajo, y también puede ser de tipo purgativo o no purgativos anteriormente con respecto al consumo de diuréticos, laxantes, vómitos o ejercicio físico excesivo. Aparece uno nuevo en el DSM-5, que es el trastorno por atracón. A diferencia de la bulimia, o semejanza con la bulimia, es la presencia de atracones, y la diferencia es que no tiene conductas compensatorias. Por eso es un trastorno que usualmente se lo ve asociado al sobrepeso y a la obesidad. Y luego tenemos otros trastornos no especificados que se están viendo con más regularidad, como es la vigorexia, la ortorexia, la pregorexia, que tienen que ver, la pregorexia es la restricción de alimentos cuando la mujer está embarazada, ortorexia es cuando hay mucha hincapié, mucha prioridad a comer alimentos sanos, saludables, y esto produce aislamiento social y bueno, cuestiones relacionadas a evitar ortorexia. Y vigorexia, fundamentalmente vista en los hombres, donde se produce también una obsesión por el físico que tiene que ver con la musculación. Y también dietas altas en proteínas, bajas en hidratos de carbono y grasas que pueden producir diferentes consecuencias para la salud. Es muy frustrante para los profesionales muchas veces querer abordar la patología con un concepto predeterminado que acá no funciona. Tiene que tener una mente amplia y poder trabajar en equipo, poder verlo de distintos ángulos, y cada profesional de cada especialidad va dando su punto de vista, y es muy positivo que los profesionales estén formados en distintas perspectivas, en distintos enfoques, en distintos lineamientos, y que tengan idea de qué está hablando el otro profesional. Como vemos acá, digamos, los factores que inciden en el inicio de la enfermedad, de la etiología, pueden ser culturales. Ustedes saben que algo que me ha llamado mucho la atención de viajar por otros países es que la mujer argentina es extraordinariamente delgada, tiene una figura muy claramente esbelta, y eso no se ve mucho en otros países, porque acá se privilegia culturalmente el físico, ese tipo de físico, lo cual no quiere decir que esté bien. Es una tendencia cultural. Lo mismo pasa en Japón. Y relacionado con esto, los dos lugares que mayor incidencia tienen de trastornos alimentarios clásicos como anorexia y bulimia, ¿cuáles son? Bueno, en primer lugar Japón y en segundo lugar Argentina. Incidencias familiares, bueno, obviamente ustedes saben que las familias inciden bastante en el desarrollo de la patología o de la psicopatología. En este caso, las incidencias familiares tienen que ver con el tipo de vínculo. Obviamente hay variaciones nutricionales o incidencias nutricionales que tienen que ver con cómo y qué es lo que circula en los multimedia que nosotros tenemos acerca de qué es sano, qué no es sano. Por supuesto hay condicionantes biológicos, hay infinidad de condicionantes biológicos, pero esta semana, por ejemplo, con una paciente que tiene un diagnóstico de bulimia nerviosa, y cuando le pregunto si se introducía los dedos o empezó a vomitar introduciendo los dedos, me dijo que nunca necesitó hacer eso, porque así como una persona puede poner la lengua de determinada forma en la boca o hacer esto que otros no pueden, es un condicionante biológico que alguien puede vomitar sin tener un estímulo. Se imagina que factores psicológicos son vastos y extensos, que no vamos a adentrarnos en eso porque no terminaríamos nunca, ¿sí? Pero depende también de qué línea psicológica ustedes estén parados para verlo, van a ver distintas cuestiones, ¿sí? Se paran en una línea psicoanalítica, lo cual es bastante habitual en Argentina. Ustedes pueden ver que hay una madre deficitaria, digamos, y donde hay un vínculo patológico con una mamá muy sensualizada, que no es demasiado contenedora y que hace mucho hincapié en la figura y es un poco abandónica, ¿sí? Se preparan desde el punto de vista cognitivo-conductual, para que hay un circuito de conducta
de un circuito que conduce a esa ingesta patológica y a esa compensación de esa ingesta. El entorno social es muy importante acerca de cómo es el físico aceptable y cómo es el físico no aceptable, y la exageración de eso lleva a estos desmanes. Y bueno, obviamente genéticos. ¿Por qué genéticos? Porque hay gente que tiene la tendencia a engordar y por lo tanto se siente, puede sentirse aislada o segregada en algunos espacios donde se privilegia un físico delgado, y eso va en contra de su bienestar. Entonces, cuando uno tiene esa tendencia a tener un sobrepeso frecuente, como una de las características genéticas que puede tener, nada más que como ejemplo, uno está en una condición de labilidad mayor que si no la tuviera. Entonces, hay factores predisponentes que ustedes tienen que considerar, precipitantes y perpetuantes de la afección. No me voy a detener demasiado en esto, pero bueno, dentro de los factores predisponentes tenemos socioculturales, idea cultural de delgadez, esto se lo vimos. El género. ¿Por qué el género? Porque la mayoría de los trastornos alimentarios, en la gran mayoría de los trastornos alimentarios, el sexo más afectado es el sexo femenino. En los factores precipitantes tenemos fundamentalmente estresores, es decir, toda circunstancia estresante va o puede predisponer a este tipo de patología, fundamentalmente en la etapa de la vida que tiene que ver con la pubertad o la adolescencia. Ese es el momento de mayor riesgo, de mayor incidencia, donde ustedes pueden ver que puede iniciar o puede dar el primer paso una persona a tener este tipo de patologías. Y otro factor de precipitante bastante frecuente que uno puede ver en muchas de estas pacientes, a tener en cuenta el abuso, ¿sí? Es muy frecuente en estas pacientes y tiene que ver con estrés postraumático que está favoreciendo el desarrollo de la enfermedad. En cuanto a los fisiológicos, obviamente en esto también voy a aprovechar para introducir el tema de obesidad, que es lo que sigue, pero fundamentalmente juega acá un papel fundamental, ¿sí? Una partícula muy especial que se llama leptina, que es una partícula que cuando nosotros engordamos, nuestra célula grasa libera y envía eso una señal al cerebro que le dice que hay grasa. Entonces el cerebro entra en una suerte de movimiento masivo de perdamos grasa, gastemos grasa. Y eso empieza a pasar demasiado frecuentemente, el cerebro sufre un acostumbramiento a la leptina. Y entonces deja de funcionar. Y uno, en lugar de bajar las grasas, empieza a aumentarlas. Sin embargo, las pacientes anoréxicas tienen esa predisposición biológica a lograr que la leptina permanezca funcionando. Y entonces no entra en ese círculo vicioso donde el organismo entra en pérdida de la función de ese neuropartícula, neurotransmisor, ¿sí? Que viene desde las células grasas al cerebro. Bueno, con respecto a la prevalencia de los trastornos alimentarios, esto va a variar de acuerdo al país donde nos encontremos. Como decía Luis anteriormente, Japón y Argentina son los países de mayor prevalencia, donde un 10 a un 16% de las mujeres adolescentes cursan con algún tipo de trastorno alimentario de la ingestión de alimentos. Con respecto a los niveles de atención, hay diferentes modalidades de las cuales se puede atender a estos pacientes. Uno es la hospitalización o la internación, cuando el paciente está comprometido clínicamente y hay un deterioro físico y orgánico que no le permite el correcto funcionamiento del organismo, por lo cual entonces el paciente debe ser internado y ahí va a tener la recuperación hidroelectrolítica y nutricional que necesite, ya sea de manera oral, que es a través de la alimentación, o a través de suero y sonda, que es una alimentación de tipo enteral o parenteral. Luego tenemos la residencia, que es la intervención, el tratamiento se da en los pacientes y además duermen en ese lugar por una cuestión de que le quedan lejos, por la zona, tan lejos de la casa, no pueden volver a su casa, entonces realizan el tratamiento allí, también duermen, pero no porque tengan algún compromiso clínico importante como para requerir internación.
Luego tenemos el hospital de día, que también es uno de los más conocidos. Estos pueden ser de simple jornada o de doble jornada. El paciente allí también es atendido por un equipo donde se realizan las consultas individuales, también a modo grupal, y donde el paciente realiza las comidas también dentro de ese lugar y a la noche el paciente vuelve a su casa. Luego tenemos una modalidad intensiva, es ambulatorio hiperintensiva, que es con lo cual nosotros trabajamos de esta manera, también en equipo, y el paciente es asistido por un equipo de profesionales en una frecuencia menor. Al hospital de día va una vez por semana, 2 veces por semana, se atiende por la mayoría de los profesionales, también hay grupos, talleres, y se trabaja de manera interdisciplinaria, ¿sí? Psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, clínicos, pediatra y la interconsulta también que sea requerida. Luego tenemos el ambulatorio simple, que también son consultorios externos, donde el paciente va a psicología por un lado, nutrición por el otro, a clínica, bueno, se va haciendo los diferentes controles de acuerdo a cada profesional. Lo que te muestra el cuadro es que hay un nivel de atención acá en la primera columna, que es el de hospitalización, es decir, cuando un paciente es internado. El segundo es cuando va a un centro residencial. Acá en Argentina nosotros no tenemos muchos centros residenciales, ¿sí? Centro residencial significa que va a residir ahí, que va a vivir ahí. Mucho de eso no hay acá, ¿sí? Hay internación psiquiátrica o internación clínica. Después tiene el nivel de hospital de día, el nivel de ambulatorio intensivo y el nivel de ambulatorio común. ¿Ok? El nivel 4 es ambulatorio intensivo y el nivel 5 ambulatorio común. Ambulatorio intensivo no había mucho acá, ahora lo hemos empezado a introducir, y el ambulatorio común ustedes lo conocen. Lo que ustedes tienen que considerar es si el paciente está médicamente inestable o no. Si el paciente está médicamente inestable, es decir, su frecuencia cardíaca, su estado de perfusión, es una evaluación médica, o tiene ideación suicida, que es muy frecuente. ¿Por qué es muy frecuente? Ahora después se lo voy a explicar por qué es muy frecuente. El paciente debe ser internado, debe ser hospitalizado. Simple. El paciente debe ser hospitalizado. También debe ser hospitalizado si cumple estos otros criterios, ¿sí? Si hay una disminución aguda del peso, si hay una motivación muy pobre para restablecerse. Pero esos criterios son iguales que los de residencia, que acá no hay. Es decir, el paciente no está motivado, no tiene voluntad, no puede controlar sus comidas, ¿sí? El paciente está deteriorado, descompensado físicamente o tiene ideación suicida, debe ir a una internación. La residencia la pongo entre paréntesis porque acá no hay mucho de eso y lo que nosotros lo suprimimos con internación, ya sea psiquiátrica o internación clínica. ¿Cuándo el paciente va a ir a un hospital de día? El paciente va a ir a un hospital de día cuando está clínicamente compensado, pero no tiene mucha motivación, no tiene mucha voluntad y no puede ejercer un control exacto, estricto sobre, o racionalmente aceptable sobre su ingesta o su actividad compensatoria de la ingesta. Pero en este caso deben tener muchísimo cuidado cuando y por qué van a derivar un paciente a hospital de día. Porque el hospital de día, como se ha demostrado en distintas investigaciones a lo largo del mundo, puede ser iatrogénico para el paciente. Este paciente, no otros pacientes de salud mental, estos pacientes encuentran en el hospital de día el lugar donde acomodarse y quedarse. Tienen que tener claro, si el paciente tiene motivación, si el paciente puede controlar, lo mejor es que no vaya al hospital de día, que vaya a un intensivo, a un ambulatorio intensivo. Además, si el paciente conserva su trabajo o su estudio, es muy importante que no vaya al hospital de día, porque va a perder esa frecuencia, va a perder lo que lo enlaza con la vida, con su equilibrio. Lo mejor es que vaya a un intensivo ambulatorio. Es decir, el 70 al 80% de los pacientes estos deberían ir a un intensivo ambulatorio y un 20 o un 30 nada más a un hospital de día. Un pequeño porcentaje de internación cuando el paciente está descompensado. Con respecto entonces al tratamiento clínico médico, es necesario hacer un examen físico exhaustivo donde se determinan todos los parámetros del paciente, ya sea la presión. Por laboratorio también vamos a tener valores de glucemia, de proteínas, de iones, sodio, potasio, que por lo general se da en la pérdida de conductas compensatorias. También es importante realizar un electrocardiograma para ver la frecuencia cardíaca de ese paciente. En algunos casos es necesario también
recurrir al odontólogo por las cuestiones purgativas con respecto a los vómitos que produce deterioro del esmalte dental, y en algunos casos también realizar densitometrías, porque se empieza a comprometer también, sobre todo en la edad de reaparición de estas patologías. Las mujeres están en crecimiento y una deficiencia de nutrientes puede afectar también a lo que es el mineral óseo, ¿sí?, de los huesos, y que por lo general se ve la talla afectada y eso después difícilmente se pueda recuperar. Bueno, tenemos en general en los trastornos alimentarios lo que se va a tender a hacer es la recuperación hidroelectrolítica. Si el paciente, como dijimos antes, por laboratorio tiene los iones alterados, luego se va a restablecer el patrón alimentario. En el caso de desnutrición de bajo peso, se va a tender a la recuperación del peso y al índice de masa corporal, que lo vamos a ver más adelante, que es también en su normalidad, y la correcta rehidratación. Eso va a ser el primer tratamiento clínico médico, va a tener que ver con estas cuestiones. Un ejemplo de cómo evaluar psicopatológicamente estos cuadros lo aporta un gran científico cognitivo-conductual que es Feinberg. Diseñó este modelo cognitivo-conductual psicopatológico, donde tienen un circuito de conducta que determina la patología, ¿sí? Y utiliza ese mismo circuito para las distintas patologías. Como ven ahí, hay una sobrevaluación de la silueta y el peso que está en el cuadro de arriba, y luego sigue una flecha A que baja y que dice hay una dieta estricta, conductas compensatorias para mantener ese peso, ¿ok? Ese circuito permanece un tiempo, y luego, que no es parte de algo cognitivo, falla, porque es parte de algo conductual. Es decir, yo con mi dieta, y de golpe, ¿qué me pasa? Lo que le pasaría a cualquier persona. Es decir, no soporto más esto porque me parece antinatural. Tengo que comer algo, entonces cae en esto, en el atracón, en la conducta del atracón, ¿sí? O lo logra y es suficientemente efectivo el mecanismo como la anorexia y mantiene un bajo peso significativo durante un buen tiempo. Sin embargo, hay anorexias que son purgativas. ¿Por qué? Porque falla el circuito, ¿ok? Luego de eso, del atracón, pueden venir un nuevo circuito de sentimiento de culpa y volver a comer sin purga, lo cual pasa en el binge eating, o sea, en el trastorno por atracón, o puede venir la conducta compensatoria del vómito, el exceso de laxantes, el exceso de diuréticos para compensar. Esto nos muestra, pues está modificado por mí, pero nos muestra cómo es un modelo transdiagnóstico en la teoría cognitivo-conductual. ¿Qué quiere decir transdiagnóstico? Que el mismo circuito, como lo vimos recién, explica las distintas patologías. Sin embargo, yo le crucé ahí un anillo como si fuese Saturno, que quiere decir que normalmente puede haber comorbilidades en esta patología. De hecho, más del 50% de estas patologías es comórbido con depresión. Más del 40% es comórbido con ansiedad. Y por eso la ideación suicida. Ustedes no están tratando una sola patología generalmente cuando tratan un trastorno alimentario. Bueno, con respecto al tratamiento nutricional, también el objetivo principal es restablecer ese patrón alimentario, pudiendo llevar a cabo hábitos alimentarios saludables. Esto requiere de la incorporación de todos los alimentos que pertenecen a diferentes grupos de alimentos para cubrir con todos los nutrientes. La recuperación del peso y el IMC en caso de restricción en una anorexia nerviosa o en un restrictivo evitativo va a ser también de prioridad, y disminuir las conductas compensatorias en el caso de las bulimias. Bueno, en primera instancia, como dijimos anteriormente, va muy de la mano con la recuperación clínica también, donde en el caso de internación se debe recuperar el equilibrio hidroelectrolítico principalmente, para luego empezar con la reincorporación de alimentos.
Hay que tener presente también que cuando el paciente pasó mucho tiempo sin comer, pues, se puede producir el síndrome de realimentación, que es la intolerancia a los alimentos. Por eso se debe tener presente ir incorporando de pequeñas cantidades, de pequeñas porciones, hasta lograr un patrón alimentario adecuado. Como dijimos anteriormente, de forma oral, enteral o parenteral, son 20 kilocalorías por kilo de peso por día y se va aumentando progresivamente a medida que el paciente lo va tolerando. La idea es poder llegar a cubrir con un 50% de hidratos de carbono, un 20% de proteínas y un 30% de grasas. Estamos en tratamiento ambulatorio, la idea es empezar por 1200 calorías, 1500 calorías y lo esperable es un aumento gradual de peso de medio kilo por día. No pretendamos que la paciente recupere el peso de un día para el otro y de a 2 o 3 kilos, porque eso también puede ser perjudicial para el organismo. El descenso rápido o el aumento rápido genera un impacto negativo. En algunos casos es muy útil las fórmulas enterales. En el caso de bulimia y trastorno por atracón es necesario disminuir el atracón en los dos casos. Esto se logra para evitar la restricción alimentaria, los ayunos prolongados y las dietas sin base científica. También a medida que van disminuyendo los atracones se va reacomodando el peso, que eso también alivia al paciente porque al haber una preocupación por el peso y la figura se empiezan a sentir mejor y bueno, eso también motiva. La idea es, al comienzo, un plan estructurado, 4 comidas, 2 colaciones, son más comidas que en el caso de anorexia restrictivo para evitar de comer grandes volúmenes a la hora de cada comida. Bueno, y ya pasamos a obesidad, que es el otro tema. Según la definición para la OMS, el sobrepeso y la obesidad se definen como la acumulación de exceso de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Si bien no es tenido en cuenta dentro del DSM-5, hay asociaciones importantes con respecto a diferentes trastornos mentales, como puede ser el trastorno por atracón, como comentamos anteriormente, el trastorno por ansiedad, el trastorno por depresión, bipolaridad, esquizofrenia y también algunos psicofármacos que producen aumento de peso, y esto también puede traer como comorbilidad el sobrepeso, la obesidad y todas las consecuencias, ¿sí?, para ese paciente. Dentro de los criterios diagnósticos se toma el IMC, que es el índice de masa corporal, se define por el peso sobre la talla al cuadrado. Esto establece un rango de números donde consideramos como normal cuando va de 18,5 a 24,9. A partir de ese valor ya empieza el sobrepeso, de 25 a 29,9, y mayor a 30 van aumentando progresivamente los niveles de obesidad. Mayor a 40 es una obesidad mórbida. Otro parámetro también que se tiene en cuenta para ver el riesgo metabólico es la circunferencia de cintura. Se mide con 1 centímetro la circunferencia de cintura a nivel de la zona del ombligo y determina a la mujer cuando es mayor a 88 centímetros. Esto genera un riesgo metabólico, y 102 centímetros en el caso del hombre. Pero bueno, hay factores genéticos. Ustedes saben que desde un síndrome de Prader-Willi, que puede estar comiendo y comiendo, porque el nivel de avidez que tiene por comer es tremendo y no para, y generalmente requiere internación psiquiátrica, hasta otras cuestiones genéticas menores, como tener predisposición a la diabetes, etc. ¿sí? Los factores psicológicos y psicosociales tienen muchísimo que ver con la ansiedad, muchísimo que ver con la depresión, pero también tiene que ver con el modelo familiar, donde, digamos, que muchos de nosotros tenemos ascendencia de origen europeo o del cercano oriente, algunos, digamos, donde el niño rozagante, el niño que está gordito, se ve sano, y ese es un problema que nosotros tenemos que tratar de resolver, tratando de cambiar el mensaje interfamiliar con respecto a si el niño está enfermo porque está delgado, o está sano porque está gordo, o no es así, o cómo es. Bueno, y factores ambientales, obviamente, la disposición de la comida, y del tipo de comida que uno tiene, y la habituación a comer comida chatarra en los momentos libres o paquetitos de snacks que uno puede probar de aquí y de allá, es un mal común generalizado en todo el mundo, no es solo acá. Bueno, esto es la etiología de la enfermedad infantil. Tiene que ver que hay un factor introducido donde la madre con obesidad, la madre que tiene diabetes gestacional, la madre que fuma,
Bueno, brevemente algunos factores de riesgo para desarrollar la obesidad. Tenemos la alimentación familiar, ¿sí? Cómo se alimenta la familia con respecto a... va a depender también de la alimentación del niño, entonces a veces el niño tiene sobrepeso y la familia tal vez no, pero no es el niño quien tiene que hacer el tratamiento en sí, sino la familia. El elevado peso al nacer, mayor a 4,5 kilos, también puede predisponer al sobrepeso, a la obesidad en la edad adulta. Una rápida ganancia de peso en el primer año de vida. Los 2 primeros años de vida en el niño son fundamentales. En cuanto a la alimentación, los hábitos que se instalan y la formación, bueno, psicomotriz y cognitiva que tiene ese niño. Entonces la alimentación va a ser clave en este momento para prevenir un montón de otras enfermedades crónicas no transmisibles en la edad adulta. Bueno, el cigarrillo también es un factor de riesgo y la introducción temprana de comidas sólidas y al sobrepeso y a la obesidad por la exclusión de alimentos. Por lo general los niños lo que mayor toleran, lo que más les gustan es fideo, papa, arroz y bueno, y excluimos un montón de grupos de alimentos que bueno, ya lo vamos a ver. Bueno, estos son algunos datos estadísticos, que el 50% de los niños que tienen obesidad pueden seguir teniéndolo en la adolescencia. Alrededor del 80% de los adolescentes obesos continúan con obesidad en la adultez y el 70% va a seguir obeso también después de los 30 años. Bueno, este dato también es importante. Tenemos, según la encuesta nacional de factores de riesgo, que se dieron los datos en el mes pasado, es nuevo esta información del 2019, indicó que el 61,6%, es decir, más de la mitad de la población argentina cursa con exceso de peso. Es muchísimo. De ese 61,6% tenemos que el 36,2% tiene un grado de sobrepeso y 25,4% tiene obesidad. Y este dato fue aumentando a lo largo del tiempo. En el 2005 teníamos un 14% de obesidad, en el 2008 teníamos un 18% y 10 años después ya tenemos un 25%, un cuarto de la población tiene obesidad. Como factores predisponentes de esta obesidad tenemos que también más de la mitad de la población no hace actividad física, somos una población sedentaria y solo el 6% llega a cubrir las 5 porciones de frutas y verduras recomendadas según las guías alimentarias de la población argentina. Estos son factores que predisponen y se asocia con el número tan elevado del sobrepeso y la obesidad. Bueno, este es el punto clave, digamos, ¿cuál es el tratamiento de la obesidad? Bueno, la obesidad no tiene un tratamiento, uno solo, el único, la dieta de tal cosa, la restricción de tal otra, o andar a verlo a fulano que te va a curar. Eso no es así, el tratamiento debería ser personalizado, individualizado para cada uno, porque cada uno tiene una obesidad por algo. No es que las personas están obesas todas por lo mismo. Todas esas dietas que dan vuelta, que a veces algunas parecen tener un gran éxito, van a tener un punto de pérdida. Es decir, van a funcionar un tiempo, la persona va a bajar un poco y después va a tener un punto de pérdida. Por esto que les explicaba la leptina, y no va a funcionar. El tratamiento a largo plazo debería ser una atención por un equipo especializado para el paciente, todo un equipo, es decir, tiene que haber un psicólogo, un médico clínico, un nutricionista, mínimamente. Y si es necesario, porque hay afección psiquiátrica, un psiquiatra también. Y además debe incluir atención grupal. El hecho de que esté incluida la atención grupal minimiza la probabilidad de recaída. ¿Sí? Esto es bastante parecido a lo que sucede en trastornos que tienen que ver con adicciones. Bueno, cuando llegamos al extremo de que se supera un índice de masa corporal de 40 o de 35, habiendo otra patología como diabetes, el paciente corre riesgo y por lo tanto se indica cirugía bariátrica de distintos tipos, no voy a entrar en eso, pero bueno, bypass, banda, manga gástrica, digamos, son distintos tipos de cirugías donde se reduce, fundamentalmente, ¿qué pasa? Se reduce el estómago o se puentea el estómago y eso hace que el estómago, que la persona coma mucho menos. De hecho, la persona no puede tener un trastorno psiquiátrico para ser admitida a una cirugía bariátrica. ¿Saben eso? ¿Saben por qué? Porque si llega a tener un trastorno psiquiátrico y no puede comer, lo cual baja mucho su ansiedad, el paciente va a entrar en crisis y va a terminar en una internación psiquiátrica. Porque la porción que le dan después de la cirugía bariátrica es esto.
este tamaño por este espesor. Como una jalea que te dan en un bar para ponerle a la tostada. Ese es el tamaño de la ración. La internación es infrecuente y es cuando la persona tiene riesgo generalmente biológico de vida y entonces debe ser internada porque el sobrepeso es inadmisible o no puede parar de comer. Bueno, estas son las comorbilidades, no voy a tener esto porque después la van a ver al final. Son las comorbilidades que puede tener o circunstancias relacionadas con la obesidad, hipertensión, diabetes, ACV, puede generarse cáncer de colon, está muy asociado de recto y de próstata con la obesidad. Bueno, con respecto al tratamiento nutricional, vamos a tener que un programa integral va a ser la mejor indicación para este tipo de pacientes durante al menos 6 meses y luego una etapa de mantenimiento por 1 año para asegurarnos de que el paciente pueda llevar a cabo este tipo de alimentación acorde a sus necesidades y gustos. Una de las estrategias va a ser reducir las calorías reemplazando alimentos. ¿Sí? No es que al paciente se le va a sacar o se le va a prohibir determinados alimentos que le gustan, sino al incluir diferentes alimentos va automáticamente a ir reduciendo aquellos alimentos más calóricos, por lo general son alimentos más adictivos como las grasas, las harinas, snacks, todos los alimentos con un exceso de sodio, grasa o azúcar son los que tienen más calorías y a su vez son más adictivos. Uno abre un paquete de galletitas y se lo quiere terminar. A expensas de alimentos ricos en fibras y proteínas, frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, ¿sí? Esto va a dar volumen y saciedad, no son alimentos adictivos, uno no se va a dar un atracón con un apio, entonces lo vamos a ir usando como estrategia. Y después limitar el consumo de sal y azúcar. Bueno, el tratamiento psicológico son estrategias de cambio de comportamiento, estrategias de biofeedback y mindfulness, comunicación con el cuerpo, con el propio cuerpo, y lo que nosotros usamos mucho es el poder rehabilitar o reacostumbrar el punto de saciedad a través de técnicas cognitivo-conductuales. Bueno, pasemos la actividad física, pasamos un poquito, sí, por supuesto es importante, no me voy a detener ahí. La farmacoterapia, hay distintos tipos de medicamentos. Fundamentalmente les voy a hablar del Orlistat, inhibe la actividad de las lipasas y por lo tanto no se metabolizan las grasas, pasan de largo. La anfetamina no lo recomiendo porque es anfetamina, eso no es recomendable. La liraglutida, que está al final, es algo que se utiliza solo en diabéticos, es bastante caro, el tratamiento puede costar hasta 60.000 pesos por mes. Y lo que se está usando ahora, que tiene bastante buen efecto, es Natreva, que es bupropión y naltrexona. Ambos, quiero que piensen esto, el bupropión se utiliza para tratar el hábito tabáquico y la naltrexona para tratar el hábito alcohólico. Es decir, son dos medicamentos que se utilizan en adicciones y están funcionando actualmente para la obesidad. Este es el punto de discusión final que nosotros queremos aportar, es, obviamente, está la incidencia de cada factor, cuál es el porcentaje en la afección. Pensamos, TCA y obesidad, ¿son diferentes o son parte de un espectro? Es decir, ¿hay una alteración en el esquema corporal en el obeso inversa a la que hay en el trastorno alimentario? ¿El obeso se ve delgado? A pesar de eso, es una línea de investigación que tenemos actualmente. El diagnóstico es de complejidad y de comorbilidad. No podemos tratar solo la obesidad, solo el TCA. Hay que ver dónde está la depresión, dónde está la ansiedad. Tienen que descartarlo. ¿Existe condicionamiento biológico o comportamiento adictivo? Este es un punto importante, porque cuando existe, el grupo funciona muy bien y el tratamiento antiadicción funciona muy bien con los medicamentos y con la terapia cognitivo-conductual. Entonces, para sintetizar, un tratamiento eficaz inicial es integral, en equipo e intensivo. Y fundamentalmente, lo último que dice que esencialmente debe ser un tratamiento personalizado. Bueno, muchas gracias.